tiempo le hemos dado 5 minutos. Vamos a empezar. Los voy a ir a los compañeros que se vayan integrando, los voy a ir añadiendo poco a poco. Listo. A ver, habíamos quedado lo que es en física. Antes de todo, buenas tardes a todos los estudiantes que me están viendo. Tal vez hay algún padre de familia por ahí también. Entonces, muy buenas tardes. Por lo cual, habíamos avanzado en lo que es el tema de estática. ¿Se acuerdan, verdad? Habíamos estado hablando de la plomada, de los edificios, de los puentes, de la tierra, toda esa situación, ¿ya? Lo que le faltaba completar a este tema era esta partecita de las condiciones de equilibrio, ¿no? Eso también les he mandado lo que es en PDF para que ustedes presenten por vía WhatsApp. Si es que no se lograra escuchar, por favor, me lo hacen notar, por favor, ¿ya? Que a veces la red a veces se corta, toda esa situación. Listo. A ver, vamos con la primera condición de equilibrio. Vamos a empezar primero por lo más básico. Para que un objeto no se mueva, por ejemplo, las casas que no se mueven, tienen que cumplir esto. Lo que estoy marcando de azul, eso. Que las fuerzas en X tienen que ser igual a cero y que las fuerzas en Y también tienen que ser igual a cero. Listo. ¿Ya? Entonces, eso, prohibido olvidarse que las fuerzas en X igual a cero y las fuerzas en Y igual a cero. Con eso garantizan de que el objeto no se pueda mover. Estamos en un tema de estática y todos los objetos que sean objetos de nuestro estudio, valga la redundancia, no tienen que moverse, ¿ya? Mientras tengamos más fuerzas, como en este caso que voy a pintar de celeste, tienen que ser igual a cero, ¿ya? Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, como cuantos exista, ¿ok? Entonces vamos a hacer el gráfico, vamos a hacer más o menos de este tipo. Ustedes que ya están en quinto de secundaria, y que con el profesor Ausberto ya han debido de por lo menos avanzar lo que es trigonometría, que es las funciones trigonométricas, como es el coseno, el seno, la tangente, la cotangente, ¿verdad? Ver, ¿estás ahí? Sí, sí, profe, todavía me aquí yo. Ya, a ver, con el profesor Ausberto en matemáticas han estado llevando, ¿no? Ver lo que es trigonometría, cálculo de el seno, el coseno, la tangente, ¿verdad? ¿O qué Sí, están supongo llevando? que eso ya hemos avanzado. ¿Ya han avanzado? Sí, porque Sí, voy a necesitar un poquito de ese tema de lo que es de matemática, lo que es trigonometría, para resolver lo que es estática. Por eso le estaba preguntando. Ok, como lo han visto ya, entonces va a ser mucho más fácil explicarles. ¿Listo? Ahora, vamos con lo que es la primera ley de Newton. La primera de Newton solamente, esto vamos a avanzarlo también lo que es en dinámica. Todo cuerpo tiende a conservar su estado en reposo. Entonces, si nosotros corremos por naturaleza, el cuerpo nos pide descansar, estar estático. A eso se refiere. Si una movilidad va, tiene que parar algún día. ¿Ya? Las leyes de la física eso nos dicen. Si ustedes agarran cuelgan el fuego, digamos una pitita en el techo y con un baloncito y lo golpean, esto va a oscilar, pero va a haber un momento que que va a estar estático. Entonces, la primera ley de Newton, eso nos expresa, de que cualquier objeto que, si tiene un movimiento, algún día va a estar estático, ¿ok? La segunda ley de Newton lo vamos a avanzar en lo que es dinámica. Entonces, eso no está en este punto, por eso directamente de la primera ley se está saltando a la tercera ley. En la segunda ley es directamente todo con movimiento. O sea, el bloque se tiene que mover sí o sí, como el carro, la carretilla o un muchacho empujando digamos, una piedra. Ya, entonces la tercera ley de Newton, ¿qué nos dice? Que toda acción tiene su reacción. Si tú le pegas a alguien, ese alguien te va a responder, a eso se refiere, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros ponemos un objeto cualquiera en la mesa va a soportar, ¿ya? Pero si ponemos una gran roca, la mesa no lo va a soportar porque su defensa de la mesa es mucho menor que el peso de la piedra. A eso se refiere la tercera ley de Newton. Toda acción tiene su reacción, ¿ya? Eso también lo voy a explicar con el ejercicio que está preparado. Vamos a ir más adelante.
El Zoom solamente podemos usarlo como 40 minutos como máximo en el modo gratuito. Ok, entonces un poquito voy a acelerar. Si es que tuvieran preguntas estudiantes, por favor, intervienen nomás, profe, esta partecita, por favor, les voy a volver a recalcar, ¿ya? Solo también decirles de que esta clase virtual se está grabando para aquellos chicos, digamos, que no pueden acceder al internet, vamos a mandarles grabado, ¿ok? Listo. Entonces, vamos con esto. Acá, al copiar ustedes ya lo han leído, entonces solamente están dando algunas explicaciones, ¿no? Acá está, por ejemplo, en este gráfico de acción y reacción, ¿ya? Vamos a ir más abajo. El diagrama de cuerpo libre o lo que dice acá DCL, ¿no? Es el diagrama de cuerpo libre. Es muy importante porque siempre en física se lo hace esto. En lo que desde ahora hasta sexto vamos a seguir haciendo el diagrama de cuerpo libre. ¿A qué se refiere el diagrama de cuerpo libre? Es identificar todas las fuerzas que están en el bloque. Por ejemplo, en este bloque que le he pintado de azul, imagínense, tienen 4 fuerzas. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, solamente eso nos indica que en el dibujito debemos identificar las fuerzas que están interviniendo ese bloque. Nada más. Si está con una pita, entonces hay que identificar como una tensión. Si está sobre una superficie, entonces va a tener peso. Y el suelo también va a reaccionar, no va a dejar que este bloque entre hasta adentro. Va a reaccionar, entonces le van a llamar normal o simplemente una R de reacción se pone, ¿ya? Pero nosotros lo vamos a llamar normal, como está en este gráfico que les he mandado. Entonces, si hubiese otra fuerza, digamos, otra fuerza que interviene, entonces también se la tiene que eh, admitir, digamos, se la tiene que tomar en consideración, ¿ya? Sí, está bien, ya. Ahora, cuando es así, está el modo horizontal, las partículas o la masa que queremos analizar para resolver el ejercicio es un poquito más facilito, ¿ya? Este que está colgadito igual es un poco más sencillo, pero este que está en un plano inclinado, que está en la izquierda, que lo he marcado, es un poco complicado, se necesita un poquito más de tiempo y más entendimiento, un poquito más matemática. Entonces, paso a paso vamos a hacerlo, ese detalle, ¿ya? Vamos a empezar con lo más sencillo para ir a lo más complicado, como en este caso, ¿ya? Este es lo más complicado, este en dinámica se ve mucho. En el tema que nos sigue después de eso, lo que es estática, vamos a hacerlo, este tipo de ejercicios, ¿ok? Listo. Hasta ahí les había explicado lo que es estática. Estática solamente nos dice que cualquier objeto tiene que estar sin movimiento. Tenemos que garantizar, ¿ya? ¿Cómo vamos a garantizar? Con las ecuaciones, ¿dónde está esta ecuacióncita? Esta, las condiciones de equilibrio. Aquí le falta otro más, que son los momentos, ¿ya? En los momentos, les voy a explicar luego de eso, porque hay que hacer rotar ejes, toda esa situación. Vamos con lo más sencillo, así no les voy a complicar. ¿Ya? Esa es la situación. A este solamente recordar que a esta condición de equilibrio le falta otra ecuación, que son las sumatorias de momentos, que más adelante les explicaré. Vamos a resolver el ejercicio, ¿ya? Hasta ahí es la teoría. En clase también les he hablado también mucha teoría, entonces vamos a resolver el ejercicio. Déjenme añadir a este estudiante. Ya, ok, listo. Vamos con el ejercicio. Algo de acá. Ya. ¿Se ve el ejercicio? Sí, ¿Sí? Ok. Sí, profe. Ya, esto es algo así les voy a preguntar en sus prácticas, para que ustedes van a resolver, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, en el sistema mostrado en la figura, dice, calculamos el valor de la fuerza, esta fuerza que está aquí, ¿ya? Para que el cuerpo permanezca en equilibrio, que no se mueva, dice, ¿no? Para que este cuerpo no se mueva, hay que calcular cuánto vale F, cuyo peso es de 100 newtons.
Entonces aquí vamos a hacer esto para marcar, no más voy a utilizar. Solo para señalarles. Ya lo que queremos calcular es esta fuerza F. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Si esta fuerza F, si esta fuerza F no existiera, este bloque que está acá, este bloque que está acá, tendería a moverse más o menos aquí, ¿ya? Entonces, aquí está el techo, este de rojo es el techo, está agarrado con una cuerda y alguien le está jalando a este bloque. Lo suelta el bloque, entonces este bloque va a tender a estar estático ahí, suspendido. Pero es lo que no queremos nosotros. Queremos que esté quieto ahí y que tenemos que calcular cuánto vale F. Ese es el problema planteado. ¿Se me ha entendido? ¿Sí? Sí. Ya. Sí, sí. Entonces, yo les voy a dar así el enunciado, como les decía siempre en clases, por lo menos léanlo 2 veces. Entonces, lo hemos leído una vez, entonces podemos volver a leer otra vez si es que no logras entender. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer primero, para que este objeto esté quieto como está ahí, tenemos que aplicar este. Vamos a trabajar con plantillas estas dos ecuaciones para empezar. ¿Ya? Estas dos vamos a utilizar. Que la fuerza en X sea 0 y la fuerza en Y sea también 0. Como habíamos escrito, vamos a sacar nuestros datos. ¿Qué datos tenemos antes? Tenemos una fuerza que nos da, dice, cuyo peso es de 100 newtons. El peso del bloque que está pintado de medio de plomito aquí pesa 100 newtons. El peso en la mayoría de los libros es con una letra, con la letra mayúscula W y pesa 100 newtons, ¿ya? 100 newtons, ok. ¿Qué más nos da? En el sistema mostrado en la figura, calculemos el valor de la fuerza para que el cuerpo permanezca en equilibrio, cuyo peso es de 100. Y su ángulo, este angulito que usted ya, el profesor de Matías ha explicado, está acá, es beta, se puede simbolizar con varias, ¿no? Alfa, beta, gamma, toda esa situación. ¿Ya? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Por lo cual vamos a hacer nuestro ángulo. Vamos a lo que es insertar. Y 35 grados. Ya, estos son nuestros datos de nada más. Y lo que nos pide es cuánto vale F. ¿Cuánto vale F? Eso es Profe, que una pregunta, ¿el W de dónde sale? Es que se ha este cortado ese rato. SW. Sí, sí, Ese, sí. ya, vamos saliendo, ¿no? En el sistema mostrado, calculemos el valor de la fuerza, esta F, ¿ya? Para que el cuerpo permanezca en equilibrio, cuyo peso, dice, peso es de 100 newtons, ¿ya? El peso vale 100 newtons, entonces el peso se abrevia, no una P, es una W la que vamos a utilizar, ¿ya? En la mayoría de los libros van a encontrar W como peso, entonces el peso vale 100 newtons, W es igual a peso, ¿ok? ¿Se ha entendido, Jessica? Allá, profe. Ya. Sí, Entonces, vamos a ver mi nombre. el ángulo es Profe, tengo una 35. pregunta. Sí, sí, dime. Como yo, a lo que yo tengo entendido, alfa y beta no son lo mismo y quisiera saber si va a ser diferente, si nos va a enseñar en alfa y beta, porque a lo que yo he entendido, beta es totalmente diferente a lo que es alfa. A ver, sí, es como decirte, alfa, beta, gamma, de toda esa situación viene del alfabeto griego. Solamente es para nombrar a los ángulos. En algunos ejercicios este beta va a valer 60 grados, 70, 180, varía, es una variable.
Y alfa también va a variar, ¿ya? Algunos, en otros ejercicios va a ser 40, algunos va a ser 50, así. Entonces, nunca van a ser iguales alfa y beta. Eso Ok, te refieres, ¿no ve? Entonces, cada sí. ejercicio varía. En algunos triangulitos va a ser 10, 20 y 30, así. Entonces, con lo que les den el ejercicio, ustedes tienen que trabajar. Si les dan beta 35, con 35. Si les dan 45, 45. Si les dan 100, 100, así, listo. ¿Ya? Entonces, Ok. esa explicacióncita más. Muy bien por esa pregunta. Antes que nos corten el Zoom, vamos a presionar, por lo menos quiero terminar este ejercicio. Listo. Ya tenemos nuestros datos. Tenemos esto. Ahora, para aplicar estas dos ecuaciones que estoy señalando ahorita, necesitamos hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿A qué se refiere el diagrama de cuerpo libre? Como ustedes ya han visto, se ha copiado, ¿verdad? Perdón, han copiado ustedes lo que les he mandado. Yo lo estoy volviendo a copiar. Éxitos. Entonces, vamos a identificar todo lo que hay en esta masa, que está el techo colgado, pero está medio oblicuo. Tiene un peso, dice. ¿Ya? Le añadiremos su peso. Un momentito. Eso, aquí está su peso. ¿Ya? El peso siempre es vertical y va en dirección de la Tierra. Entonces, como se ha quedado esto en casi la mayoría de los libros, el peso es W. Por eso lo pongo ahí. Esta flecha que va en dirección vertical, hacia abajo, digamos, es el peso. ¿Ya? Y está sujeto a una cuerda. A eso se le llama tensión. Le voy a poner, ahí está la tensión. Ahí, ¿ya? Es una tensión que está de esta manera. Le pondremos una T, ¿ya? Esta flecha roja que está oblicua es la tensión de la cuerda, ¿ok? Ahora, ¿dónde va este ángulo? Se repite aquí. A ver, le pondremos también eso. Ya. Entonces, este angulito se repite ahí. Como lo pueden ver, a ver, esto vamos a suplantarlo otra vez. Esto lo vamos a retirar. Ahí. ¿Ya? Más o menos ahí. ¿Ya? Entonces, este angulito que está en el techo se vuelve a repetir por propiedad de ángulos complementarios o opuestos. ¿Ya? Si aquí estaba el ángulo, que es donde estoy, voy a señalar ahorita. Vamos a utilizar esta flechita. Solo voy a manejar. Aquí está, ¿verdad? La flecha roja, ¿ven? ¿No ve? Este ángulo, por propiedad de ángulos complementarios o opuestos, se repite ahí. Ya en la mayoría de los libros van a ver de esa manera. Y con estos vamos a tener que nosotros trabajar. ¿Ok? O sea, Ya, profe, entonces, dime. el ángulo B de arriba es el mismo ángulo B de abajo. Sí, O sea, es- 35, 35 es lo mismo. sí, esa es la propiedad cuando a ver, solamente esto se va a cumplir si este es horizontal, este rojo que está ahí en el techo es horizontal y este que está acá es horizontal. Ah, ok, gracias. Sí, entonces este ángulo es 35, el beta. Y ese mismo aquí le hemos traído, aquí está bajito, lo estoy señalando ahorita, a ver, lo señale con esta. Ese es beta también. Entonces 35 también vale, ¿ok? Esto nos facilita para hacer los cálculos porque necesitamos este ángulo para poder descomponer ese vector o esa tensión. ¿Qué más tiene? Aquí la F, la fuerza F ya está descrita, que está con verde, lo pondremos también por si acaso, más grande.
Esta es la fuerza F, también está partiendo. Listo, ¿ya? Tenemos una fuerza F horizontal, tenemos una tensión de la cuerda oblicua y tenemos una W del peso que está yendo al centro de la Tierra, vertical hacia abajo. ¿Qué más hay? No hay, no hay aquí la normal de la Tierra, ¿ya? Porque está en el aire. Si este bloque hubiese estado en una mesita, entonces hubiese aparecido otra fuerza, axitos, aquí, como ahí, diciendo con la letra N de la normal del piso o de la mesa o donde esté el bloque. Pero este está en el aire, entonces no hay, ¿ok? Eso van a tomar en cuenta. Listo. Ya está identificado todo. Oh, ahora, esto es el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Identificar todas las fuerzas o vectores, en este caso también se les puede llamar, a la que está sometido el bloque. Luego de eso hay que llevarlo al sistema, a un sistema de ejes coordenados. Ustedes ya conocen bien, ya lo han estudiado desde pequeños. X positivo, yendo vertical, digamos hacia arriba, es Y positivo. Una vez que ya han sacado toda esta situación, han identificado en el diagrama de cuerpo libre, se trazan un sistema de ejes coordenados, ¿ya? Y estas flechitas que hemos sacado, ustedes las transfieren acá. Un poquito más pequeño lo voy a hacer, para que se vea. Ya. Entonces las transferimos, ¿ya? Esta T la llevamos tal como está. Acá. Y la ponemos ahí, más o menos ahí. Un poquito lo estiraremos, listo. ¿Ya? Ahí está nuestra T partiendo del eje de las coordenadas. Luego nos llevaremos lo que es um, la fuerza F, es la cual queremos calcular. Igual la pondremos ahí. Y por último llevamos la fuerza del peso. Un minuto. ¿Ya? Y lo dejamos ahí. ¿Ubican hasta ahí? Va a quedar Sí. así. Ahí nomás. Y llevamos sus letras. Esto oblicuo era la T. Esto, sí, hay personas que quieren entrar. Un ratito, por favor. Ya está. Listo. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, ya se ha hecho. Y se copian eh, las- el- los ejes coordenados y esas flechitas que hemos identificado, las copian, como ustedes están viendo. Aquí está el peso que es celeste, la fuerza es que es verde y la tensión que es color rojo. ¿No ven? Y tiene que copiar Sí, obviamente el ángulo. Ese es el que es, tenemos que tratarlo. ¿Ya? Ahí está el ángulo. Vamos a duplicarlo. Listo. ¿Se ve, no ve? Del ángulo. Tal sí. como está. Y ahora aplicar esto. Vamos a aplicar esto primero. Acá. Fuerzas en X igual a 0. Denme un momentito. Están en la lista de espera. Ya. Entonces vamos a aplicar aquí. Vamos a hacerlo este detalle para que se vea. Fuerzas igual a sumatoria de fuerzas, quiere decir este que parece E, de fuerzas X igual a 0. Entonces vamos a identificar qué fuerzas hay en X, ¿ya? Esto vamos a descomponerla. ¿Cómo se descompone? Se descompone de esta manera. Hay que descomponer en X y esto hay que descomponer en Y, tal como está. Así. Esa es la descomposición. Y a esos hay que bautizarlos. Como hemos descompuesto en X y en Y,
Entonces, al que está en Y en X lo ponemos TX, y el que está en Y le ponemos TY. Ubican, ¿no? ¿Ve? Entonces, esta fuerza que estaba oblicua se descompone en X y en Y. Y esas flechas, esos vectores hay que ponerle su nombre. TX es esto, lo que está en X, y TY es lo que está en Y. ¿Ok? Entonces, aplicamos la sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas está en X? En el eje. ¿Qué fuerzas está en este eje? En eje X. A ver, colocaremos esto. Otro colorcito. Siguen ingresando sus compañeros. Ya. Entonces, el eje X, esto es lo que está de naranjadito. ¿Ya? En este, en esta, en esta, en este eje X, ¿qué fuerzas están? Está la fuerza TX. Entonces ustedes anotan eso acá. 1, 2, aquí está la fuerza TX. ¿A dónde está yendo la fuerza TX? Está yendo a los positivos. Generalmente se empieza de los positivos, por eso es la que estoy señalando esto. Entonces, sumatoria de fuerzas X igual a 0, ¿no? Eh, la, esta fuerza, la que está con rojito, está yendo a los positivos. ¿Qué más hay en Y, en X? La fuerza F. Entonces, acá vamos a utilizar esto como menos, para que se note. Listo. Ahí está. Entonces, TX es positivo porque está yendo a los positivos. Y fuerza F es negativo porque está yendo a los negativos de X. ¿Ya? Por eso que la fuerza F lo vamos a copiar acá. Y todo eso es igual a 0. Ahí está. Igual a 0. Entonces, vamos a hacer esto. Igual a 0. ¿Ya? Más o menos así. Ya está. Entonces, en la ecuación ya está completada. En X solamente tenemos dos fuerzas, que es Tx, que está aquí, y está la fuerza F. Tx es positivo y fuerza F es negativo debido a que tienen los negativos. Nada más. ¿Ok? Vamos con lo que, y a esto le podemos llamaremos nuestra ecuación 1. Ecuación 1. ¿Ya? Ahora vamos a sacar nuestra ecuación 2. Vamos a ir a lo que es fuerzas en Y. Y luego las resolvemos y acabó el problema. ¿Ya? Listo. Profe, se ha cortado de nuevo. Ay, no, pero está bien. Desde Hola, hola. P, F igual a 0 hasta ahí. Después Sí, profe, se está cortando. Ya, ya. A ver, voy a volver a explicar desde la ecuación. ¿Desde acá está bien? ¿Desde acá? ¿Ubican? Ya, ya. ya, entonces, el diagrama ya lo han ubicado. ¿Ya? Ahora vamos a hacer las ecuaciones. En las ecuaciones tenemos esta que dice sumatoria de fuerza en X igual a 0. Para eso necesitamos sacar todas las fuerzas que están en el eje X. Y solamente hay dos. Esta roja que dice TX es positivo porque están los positivos, por eso está acá anotado. Ahora, ¿qué más hay? Esta es la flecha verde que está en los ejes X. El eje X, que es negativo, por eso lo pongo aquí negativo menos la fuerza F, que es esta verde. ¿Ya?
Y como la ecuación dice igual a 0, entonces la pongo igual a 0. Sí. ¿Ya? En y igual de la misma manera se tiene que hacer. Sumatoria de fuerzas. ¿Qué hay en Y, Jessica y Ever? ¿Qué fuerzas encontramos en el eje Y? Jessica, Profe, ¿qué fuerzas encontramos en el eje Y? Que estoy señalando. TY. Eso. Generalmente les consejo que empiecen siempre con el positivo, así no se van a hacerse mucho problema. TY que está yendo a los positivos. Y el peso está también el eje Y que está yendo a los Negativo. negativos. Entonces lo copiamos también. Y ya tendremos nuestras dos ecuaciones. Y con esas dos ecuaciones podemos calcular lo que dice la fuerza F. ¿Ya? Entonces aquí le pondremos W. Y esto va a ser igual a 0. Porque eso nos dice, eso es lo que nos dice la ecuación. Y esto también lo pondremos nuestra ecuación 2. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos ecuaciones. Con esas dos ecuaciones podemos calcular. La fuerza F no conocemos. Tx podemos conocer a través del peso. ¿Ya? Y peso lo conocemos. Entonces la única dificultad será la fuerza F. ¿Hasta ahí más o menos han ubicado? Y ahora sí vamos a finalizar. Nos falta un poquito más. Ya, ahora, Tx, ¿qué valor tendrá? Ese es el problema y eso es un poquito complicado para explicarles. Eso voy a sacar acá ya, aquí apartito. ¿Ya? Entonces, esto es T. Ustedes imagínense que están resolviendo de matemáticas sus triángulos que les da el profesor. Así les da, ¿no ven? Un triangulito les da, yo sé que les da, y esto es TY. ¿Se acuerdan de ese triangulito? En vez de TX les da A, en vez de TY les da B, y en vez de T mayúscula les da C. Y aplican el teorema de Pitágoras, teorema de senos y toda esa situación. ¿Ya? Entonces, profe, es igual que los ejercicios que nos da el profe, o sea, con sen, cosen y todo eso, porque no Sí, cambian. no cambia nada. Ese es el mismo principio. Hasta aquí es físico. Profe, Sí, una pregunta, donde dice TY menos peso, eh, como usted ha dicho, no importa, o sea, el orden de que vaya, pues sí. sí. Por ejemplo, Jessica puede empezar por menos W, luego puede decir más TY, igual a 0, es lo mismo. Aquí Ah, ya. arribita igual, tú puedes empezar menos F más TX. Solamente, generalmente se empieza de los positivos, pero si ustedes quieren empezar por negativo, no hay problema. ¿Ya? Sí. Listo. Entonces, este cuadrado, este triangulito, ustedes ya lo saben. Aquí el B vale 35, ¿no ves? La beta. Profe, Entonces, dime. acabo de entrar y me perdí todo desde que se cortó el video, las clases. Sí, está medio dificultoso, che. Eso es, a ver, vamos a ver. ¿Desde dónde te has perdido? Vamos a volver a explicar rapidito. Tal vez otros igual ya han perdido. Desde que apareció la flecha verde de abajo, 16. Desde aquí. Sí, Ok. de time. Entonces, a ver, rapidito te voy a explicar. Esto hasta aquí te he explicado. Todo esto. Sí, sí, sí. ¿No veo? Todo Ujú. esto. Esas flechitas, la verde, la roja y la azul, las transfieres al sistema de ejes coordenados que está aquí. Arriba va a ir Y positivo y horizontalmente la Y X positivo también. Y sus contrarios son negativos. Eso ya lo han visto ustedes. ¿Ya? Ahora la cuestión es que esta TX, esta TY, esta T que está oblicua, la tienes que descomponer. ¿Cómo se descompone? Facilito es. Agarras esto, lo voy a volver a descomponer, ¿ya? Para tal vez alguno que un poquito está dudando. Así estaba, ¿no ves? Lo que hemos copiado. Sí, sí, sí. ¿Sí, no ves? Entonces agarras y las proyectas, tal como está, al eje X. Listo.
solamente es proyección nada más. Y esto lo pones también en el eje Y. Y con eso ya has descomponido este vector T en dos ejes, en Tx y en Ty. ¿Ya? Entonces, eso nomás es lo que habíamos hecho. Ahora, ¿cómo pones estas ecuaciones que aquí tal vez te está extrañando estas ecuaciones? ¿No veo? Es facilito. Esto ya les he explicado que es el principio de equilibrio. Sumatoria de fuerza en X igual a cero. ¿Ok? Entonces vos vas al sistema de coordenadas y ¿qué vectores ves en el eje X? ¿Qué hay? Hay este que es descompuesto, Tx, y este verde que siempre estaba en el eje X. ¿No ven? Yo les aconsejo que empiecen por lo que es positivo, pero si quieren empezar con negativo no hay problema. Tx va a los, Tx vale va a los positivos, por eso está aquí positivo. Y esta flecha B, y No tengo, no tengo mierda. Un ratito. Va a llegar todos los mismos de aquí y ya listo, ya. Ya, Tobías, no tengo yo apaga tu micrófono, Tobías. Esta flecha verde que va a los negativos, por eso está con negativo. ¿Ya? Igual a cero, ¿por qué? Porque la ecuación nos dice eso. Y en sumatoria de fuerzas en Y lo mismo. ¿Para qué hemos descompuesto? Para utilizar esta fórmula en Y y en X. Ty va a los positivos, por eso está acá como positivo. Y el peso que va a los negativos de Y va a los negativos, por eso está aquí W, menos W igual a 0. Tenemos dos ecuaciones y con esas dos ecuaciones, con la ayuda de trigonometría, usando lo que ustedes han hecho en matemáticas, podemos ya calcular nuestra fuerza F para garantizarnos el equilibrio. Hasta ahí estás de acuerdo? ¿Has entendido, Ever? Sí, sí. Ya. Entonces, como les había dicho hace ratito, este es un triángulo común que ustedes en matemática lo manejan. ¿Ya? En vez de Tx lo ponen A, en vez de Ty le ponen B, y en vez de esta T le ponen C. Y aquí le ponen cualquier, ¿no? 45, 50, alfa, lo que sea. Y luego calculan, ¿no ve? Profe, una pregunta. Y dime. Como, o sea, lo que tiene el teorema de Pitágoras tiene una fórmula, ¿verdad? Ujú. ¿Y es la misma fórmula que utilizamos o es diferente? No, es la misma. Para esto, Pitágoras no lo vamos a utilizar porque no es necesario. Lo que vamos a utilizar son las funciones trigonométricas. Seno, que es igual, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no ven? Coseno, Ah, cateto adyacente sobre hipotenusa. Esos dos vamos a utilizar, nada más. ya, profe, ya ¿Ya? ves. Listo. Entonces continuamos. Vamos a sacar sus de esto, sus equivalencias. Ya. Tal vez se han olvidado, yo sé que se han olvidado la mayoría, y sí, lo que es trigonometría. Entonces vamos a hacer este detalle. Lo voy a poner otro color a esto. Esto no me deja. Un amarillo, sí, un rojo. Un amarillo le pondremos para que se vea. Ya, entonces, ya. Vamos a hacer las funciones trigonométricas y con eso vamos a hacer rapidito antes que nos corten el video. Ya, esto es beta. Entonces, seno, ¿a qué se refiere seno? Aquí vamos a copiar esto para refrescarse un poquito. Seno, ¿a qué será igual? Esta beta es 35, ¿ya? Para usarlos rapidito. Seno de 35, o sea, ¿qué es igual? En vez de beta es 35. Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no ves? ¿Se acuerda? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto será el opuesto a lo que es el ángulo que se está trabajando, que es en este caso 35. Seno de 35 de beta es igual a este TY. Aquí va.
Y la hipotenusa es la línea o la longitud más grande, que en este caso es T. ¿A ver? ¿Se ubican? Va a quedar así, ¿ya? Ahora, de acá tengo que despejar Y. ¿Cómo ya, ahí lo dejaremos. Ahora, Tx, ¿cómo hago para Tx? Entonces, para utilizar Tx tengo que utilizar el coseno. ¿Por qué el coseno? Aquí vamos a hacer el coseno. Ahí está. Ahí. Coseno de 35, en este caso es B, que vale, ¿ya? Cateto adyacente, ¿cuál es su adyacente del ángulo? Adyacente quiere decir que está a su ladito, el lado más que está a su lado. En este caso es Tx, ¿no ve? Por eso Tx viene aquí y dice sobre hipotenusa. Hipotenusa es el lado más largo, que en este caso es T, o en matemáticas a veces es C siempre. Entonces, ahí está. De ahí tenemos que despejar esta TY y tenemos que despejar TX y reemplazarlas acá y resolvemos el ejercicio. ¿Ya? Despejar, ¿cómo va a ser? Ahí, ¿dónde está? Vamos a hacerlo aquí rapidito. Esta flecha de despeje. Aquí mismo lo vamos a hacer, ¿ya? Listo. TY. Primero, TY lo vamos a copiar acá. Luego lo vamos a decir igual. ¿Ya? Entonces, este T se va a ir a multiplicar aquí. ¿Ok? ¿Ubican? Esta T, como está dividiendo, se va a ir a multiplicar. Entonces, va a quedar de esta manera. Va a quedar así. Y le damos la vuelta. ¿Han entendido esa parte? No muy bien. Ya vamos de detalle a detalle. Eso. Hay que ser también sincero también. Ya. Primer paso. Vamos a dar la vuelta. Les había dicho siempre en varios ejercicios de que si la letra que quieren despejar, si está en el lado derecho de la igualdad, conviene dar la vuelta. Eso siempre les había dicho. ¿Ya? Y eso vamos a hacer. Damos la vuelta. Esto así va a ser y... ¿Ya? ¿Ubican esa partecita? Hemos dado la vuelta. Me lo voy a llevar estito abajo. Porque esto igual lo vamos a hacer así. Ya, esto aquí lo vamos a dejar porque nos va a faltar eso. Listo. Esto ya les he explicado y aquí lo vamos a desarrollar eso. Listo, ya. Es así. Todo esto, ¿dónde está mi cuadrado? Para indicarles. Ya. Lo que está en el recuadro rojo es este. ¿Ya? Ahí está. Y se ha ido le hemos dado la vuelta. Y esto se ha ido al lado derecho. Sin cambio de signo, es propiedad de matemáticas, ¿ya? Es como voltear la tortilla, como siempre les había dicho. Lo que queremos despejar este Y. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí está más fácil. TY se queda. Y para que esté solito TY, lo que nos perjudica es esta T, que está dividiendo a lo que queremos saber. Entonces, aquí lo ponemos. Esta se copia. Aquí. Estamos copiando nomás. Y esta T, como está dividiendo, pasa a multiplicar al seno de 35. Como está dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad con signo cambiado. En este caso es a multiplicar. Entonces ya tenemos lo que les había dicho hace ratito. Ya tenemos esta expresión.
¿Ubican? ¿Se ha entendido, Jessica? Sí. ¿Ya? Eso tal vez, estito me salta, pero más de ahí va, así es un poquito más comprensible, ¿verdad? Ya, entonces, como les digo, en cualquier ecuación, la letra que quieren despejar, que esté en el lado derecho, conviene darle la vuelta, luego ya empezar a botar las letritas que nos está perjudicando al otro miembro, y a eso le llamamos en matemática despeje de valores, ¿ya? Ya está despejadito, listo para usar. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque TY no conocemos, no sabemos cuánto vale, pero esto sí conocemos y esta T también, ¿ya? Por esa razón. Y en este igual, TX tengo que despejar. Entonces, de la misma manera voy a dar la vuelta para que no estemos confundidos. Se va a ir todo al lado derecho, perdón, al lado izquierdo. ¿Ya? Aquí. ¿Ya? Aquí. Y la igualdad. Y el coseno. Y como queremos saber Tx de la misma manera, se queda Tx, ¿ya? Entonces la igualdad también se va a copiar, ahí está. Y esto también se va a copiar. Y como esta T está perjudicando para que este Tx esté solito, entonces la vamos a llevar a multiplicar. ¿Ok? Doble. Listo. Ya estamos, tenemos nuestras dos ecuaciones despejadas. ¿Ya? Entonces, estas dos ecuaciones TY y TX las reemplazamos aquí, ¿ya? Entonces, vamos a hacer ese detalle. En vez de TX, lo que voy a hacer es reemplazar este valor. Ya vamos a copiar esta ecuación aquí, ¿ya? Entonces, en vez de TX, vamos a reemplazar todo esto. ¿Qué vamos a reemplazar? T, ¿ya? Luego viene coseno. Luego viene menos. Acá está. Luego viene F. Y luego viene estos dos. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, en la segunda ecuación, que es esta, de la misma manera, vamos a reemplazar. Voy a copiarla. Ahí. ¿Ya? Entonces, esto lo podemos llamar la ecuación 3. Y a esta lo vamos a reemplazar. En vez de TY, lo voy a poner lo que habíamos calculado. T seno de 35. Entonces, voy a poner T, en vez de TY, T seno de 35. Ahí está. Tal menos. Un poco larguito se está haciendo esto. Acá está. Estos dos más. Listo. Y esto lo podemos llamar nuestra ecuación 4. ¿Ya? F no conocemos, B doble sí conocemos. Y podemos calcularlo. Ya, ¿cómo se puede calcular esto? Ya, tenemos la ecuación 3 y la ecuación 4.
Aquí por razones de que más o menos se entienda bien, aquí voy a partir esto, ¿ya? Una barra. Y voy a continuar aquí, ¿ya? Entonces, la ecuación 3 y la ecuación 4, F no conocemos, ¿ok? W si conocemos, vale 100. Seno de 35 es un número y coseno de 35 es otro número. Pero la T no conocemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividirlo miembro a miembro. Se me va un poquito, se va a alargar esto. Lo que les quiero decir es que vamos a hacer este detalle. Cuando se encuentren en este caso, lo que conviene es que este menos F se vaya al otro miembro. ¿Ya? Aquí. ¿Ubican esto? ¿Dónde está? Una flechita. Ahí. T coseno de 35. T coseno de 35 se queda. Y este menos F se va al otro lado como positivo. ¿Ubican hasta ahí, no ven? Y esto Sí. igual de la misma manera tienen que hacerlo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para poder dividir ambas ecuaciones. Porque no conozco T. ¿Ya? Entonces, este W se va a ir aquí. ¿Ya? ¿Ubican esto? Y voy a dividirlos miembro a miembro. Ahí está. Lo voy a tener que hacer girar así para que se vea. ¿Ya? Esto estoy haciendo esto. Y esto, de esta ecuación también estoy haciendo lo mismo. Entonces, lo que voy a hacer es dividir ambos. Al dividir, va a ocurrir esto. Como si dividiera así. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar, se va a ver así. Lo voy a separar para que se entienda ese detalle. ¿Ven esas manchas azules o no? O yo nomás veo. Sí, profe, lo estamos viendo. Alguien lo está haciendo. Eso no sé por qué aparece. Aparece y desaparece. No, profe, alguien del curso debe estar haciendo eso. A ver si me lo ves quién es, ¿ya? A ver si intento. Mm, ya. Listo. Así va a quedar. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos dividiendo estas dos ecuaciones. La ecuación 3 y la ecuación 4 la estamos dividiendo. Y cuando se divide dos ecuaciones, se divide el lado izquierdo y el lado derecho. ¿Para qué hice esto? Porque no tenemos la fuerza T, no tenemos. Ya no tenemos. Entonces, para tachar, esta T se va a ir con esta otra T, ¿ya? Porque están T coseno de 35, T seno de 35. Como son división y están en producto el divisor y el dividendo del divisor, entonces se tacha. Y lo único que va a sobrar es coseno de 35. W vale 100, este es un número, este es otro número, despejamos F y ha acabado nuestro ejercicio. ¿Han entendido esta partecita? Eh, O no. o ¿quién está haciendo? Profe, ¿puedes explicar de nuevo? Ya. Hasta aquí es como la matemática que ustedes hacen en matemática. ¿Ya? Hasta aquí también. ¿Ok? Esto yo creo que ya lo han entendido. Ya les he dicho las semejanzas, ¿no? En vez de esto es lo otro, toda esa situación. Ahora, ¿qué pasa?
Una vez tenido estas dos ecuaciones, TY, el valor de TY y el valor de TX, lo que es, tienen que volver a las ecuaciones originales. La ecuación, esta habíamos llamado la ecuación 1, ¿ya? A ver. Vamos a... ¿Ya? Esta es la ecuación 1. Para que resalte, ¿ya? Eso habíamos obtenido. Y la ecuación 2 habíamos obtenido esto. Bueno, perdón. Esta es la ecuación. Esta es la ecuación 2, ¿ya? Eso lo habíamos obtenido aquí arriba. Ya les he explicado que esta es la ecuación 1, la ecuación 2. Entonces aquí lo copio nomás, ¿ya? Tx lo que no tenemos. Entonces ya habíamos calculado por trigonometría el valor de Tx. Tx vale igual a T coseno de 35. Y en vez de Tx pongo esos dos valores, que esta igualdad nos dice que es S, ¿ya? Menos F. Y acá en la ecuación número 2 que habíamos obtenido en la parte superior, igual, Ty, está el valor de Ty. Acá está, T seno de 35. Entonces aquí está T seno de 35. Menos W, que es esta fórmula. ¿Ok? Ahora, ya solamente nuestra ecuación se ha reducido a esto. De esto despejamos, esta F lo mandamos al otro lado. Va a ser más F. Y esto se queda ahí. Aquí está. ¿Ya? Y de esta ecuación número 4 que está reemplazado ya, T seno de 35 se queda aquí. Y este menos W está acá. W tenemos, vale 100. F no tenemos. Coseno sí conocemos, este también conocemos. T es lo que no conocemos, no tenemos ese dato, pero ambos son productos. Esto es todo, mira, T por coseno de 35. T seno de 35. Cuando es producto y no sabemos qué letra es, lo que conviene es dividir ambos miembros, ¿ya? Entonces acá vamos a decir dividiendo las dos ecuaciones. Dividiendo las dos ecuaciones. Que lo voy a bajar para que... Dividiendo las dos ecuaciones. Ya. Esta ecuación estamos dividiendo. Esta, la 1, 2, aquí sí se lo señalaré. Esta ecuación se divide contra esta ecuación. ¿Ya? Esta ecuación la dividimos contra esta. ¿Y cómo se va a observar esto en símbolo, digamos, en nomenclatura matemática? Este T coseno de 35 se va a dividir con este lado, T seno de 35. Igual, y esta F se va a dividir contra W, lo que ven acá. Y al hacer eso, puedes simplificar T. T dividido entre T, ¿cuánto es? 1. ¿Lo ves? Se simplifica, se tacha. Y al último va a quedar solamente ya nos va a quedar y ahí va a acabar el ejercicio. Va a acabar ahorita, no se preocupen, estamos demasiado tardando. Un poquito complicado, está en clases, está un poco complicado porque es con trigonometría la mezcla. Y listo. Solamente va a quedar de esta manera. Aquí está F y aquí está T. No se puede manejar esto bien. A ver, vamos. Acá. Y traemos esto. W. Esta la igualdad. T ya se ha eliminado y solamente va a quedar esto. ¿Ya? Y como les había dicho, queremos calcular F. Si F está
la letra que quieren calcular está en la parte derecha de la igualdad, conviene es darle la vuelta. Eso es lo que conviene. Entonces vamos a hacer ese detalle. ¿Ya? Esto y esto se viene aquí. Acá. Y F se va a quedar sola acá. Y con eso estaríamos acabando nuestro problema. F aquí lo copiamos. Esto también es mucha copia a veces. Aquí lo voy a separar. Y esta W que está dividiendo a F, vas al otro miembro a multiplicar. Un poquito más abajito porque está medio confuso. ¿Ok? Así quedaría. W 100 y metemos a nuestra calculadora. ¿Quién ha traído su calculadora? Yo. Ya, entonces vas a calcular este detalle. Calculamos. W valía ¿cuánto? 100. W valía 100, ¿no ve? ¿Se acuerda? En los datos, Yo acabo de entrar y no entendí casi nada, la verdad. Multiplicar 100 por cos 35. voy a volver a explicar ahorita, ¿ya? No se preocupe. Profe, con él puedes tener otra clase ¿Con quién? ¿Quién con es? Franco. Ah, el Franco recién está entrando, recién ha despertado él. Me Si da no fuera por pena. una persona, nunca entraría. Ya, entonces reemplazamos los datos. W vale 100, está multiplicado por coseno de 35 y está dividido por seno de Ahora está 35. cortando. ¿Cuánto sale esto, Jessica? Ah, Ya. A ver, yo lo haré, así ganamos tiempo. creo que tengo una calculadora por acá. Lo estoy instalando. ¿Cuál era la pregunta? Sí, por favor, seguí nomás con tu pregunta. Le quiero preguntar, ¿cuál hay que multiplicar con cuál? Ya. Ok, De tu calculadora pones 100 ya. por cos de 35. Y lo pones igual y lo divides entre seno de 35. Ya. Te tiene que salir 142 newtons. 100 por coseno de 35 Sí, grados. O sí. solo 35 podemos poner. 135 grados ponga. 135. Sí. Ah, Ya. me trabo. Me sale este resultado a mí. Ya, a ver, esto sería 100 por coseno de 35 igual dividido entre seno de 35. Y la fuerza que teníamos que hallar es 142.81 newtons. Es la fuerza que nos va a permitir de que el bloque esté quieto ahí, suspendido en el techo. Cuando es con trigonometría es así siempre un poquito largo. En dinámica lo vamos a ver. A ver, cuando es un plano inclinado vamos a llenar 2 hojas o 3 hojas. Es súper largo explicando a detalle así de dónde sale toda esa situación. Ya,